Bien, sobre todo, bueno, les doy una cordial bienvenida. Vamos a ver con qué nos encontramos en esta tarde. Vamos a compartir diapositiva y vamos a hacer la presentación. Ahí está. Bien. Em, Estaba pensando en esto, ¿no? Digo, qué maravilla para los que venimos y en la medida en que podemos y disponemos de tiempo. Podemos participar de clases, a veces me encanta porque digo, no a veces, sino el tema puede ser el mismo, pero si lo miramos desde la perspectiva de distintas academias, cambia absolutamente todo, ¿no? Porque uno va, si es desde recuerdos, va a ir trabajando en el sector o en el espacio de recuerdos, si tiene que ver con paleografía, va a trabajar desde la mirada de la paleografía, por así decirlo, o bien si tiene que ver con esto de la investigación genealógica, lo vamos a hacer con los ojos de eh, investigadores genealógicos, si podemos decirlo, pero digo, lo maravilloso de esto es la posibilidad de poder mejorar todo lo que nosotros ya tenemos. Algo que me gusta también es poder aprender a utilizar esto de la IA. Fíjense que hay imágenes, están generadas directamente por la IA, la información, es decir, por supuesto que después tenemos que hacer correcciones y ver si coincide con lo que, bueno, queremos compartir, pero digo, cuando entendemos el significado y la bendición que puede representar para nosotros, digo, es maravilloso poder trabajar con esta tecnología, ¿no? Eh, la clase de hoy dice tiene que ver con investigación de descendencia en el árbol genealógico, ¿no? Eh, Entiendo que es como si tuviésemos una lupa, somos investigadores, y en esa lupa no se nos debe escapar el mínimo detalle. Es fundamental que al estar con esa lupa podamos ver absolutamente todo, ¿no? Y cuando digo absolutamente todo, tendríamos que ver en realidad lo que es en detalle. Entonces dice, una guía completa para investigar, documentar, organizar la información, dice, sobre tus descendientes, es decir, sobre los descendientes de cada uno de nosotros, nos va a ayudar justamente a armar un árbol genealógico que sea rico en detalles y conexiones familiares. Entonces entiendo que hoy vamos a estar abocados a esto, ¿no? Es como que esta lupa que tenemos, que pueda tener un poquito más de aumento y comenzar a ver cosas que a lo mejor quizás a veces se nos escapan mientras miraba y veía la clase, digo, hay cosas que en verdad se escapan, entonces aproveché y comencé a tomar algunos datos y dije, ah, bueno, y comencé a trabajar en mi árbol. Por eso digo, me gusta mucho esto desde las miradas que podemos tener dependiendo de la clase, de la academia en donde estemos, vamos a ver distintas cosas. Es como tamizar nuestro árbol y poder verlo desde distintas perspectivas. Y vamos a ver esto de identificación y verificación. Entonces, me pareció nada más acertado que poner la imagen de una familia y que, bueno, a ver qué cosas podemos nosotros incorporar acá. ¿Alguien puede leer esto de verifica la información existente? Verificar la información. Yo la puedo leer, hermana. Bueno, gracias, Dice, hermano verificar, Hernán. verificar la información existe. Asegúrate de que los nombres, fechas de nacimiento, matrimonios y defunciones sean precisos. Compara con documentos originales cuando sea posible. Incluye todos los hijos. No te centres solo en la línea directa. Incluye a todos los hijos de cada generación para tener un panorama completo. Investigar los cónyuges. Para cada descendiente, investiga quién era su cónyuge, de dónde venía y cuándo se casaron. Bien. Entonces es como que, bueno, comencé a ver esto y a ver por dónde podía comenzar a ver lo mío.
Este señor que vemos acá, este es mi abuelo materno, José Cruz. Y entonces como que bueno, comencé a mirar, digo, en detalle a ver qué datos tengo. Hubo una época en mi vida en que me encantaba poner absolutamente todo con letras mayúsculas. Creo que es algo que tengo que comenzar a modificar y poner las mayúsculas donde correspondan. Pero bueno, comencé a ver, perdón, datos, cuándo nació, el nacimiento, eh, la fecha de defunción, cuándo fue sepultado. Pensaba, bueno, en mi abuelo con quien yo compartí hasta que cumplí mis 18 años, pude compartir muchas cosas con mi abuelo y en realidad era alguien a quien yo admiraba muchísimo porque me parecía un hombre muy recto, un hombre muy serio y me gustaba porque realmente era un hombre de principios. Entonces eso a mí me gustaba muchísimo de mi abuelo. Y ella es su esposa, doña Elisa, Elisa Marta Campbell, llevo el nombre de ella, no justamente me llamo Elisa, sino que mi primer nombre es Marta y el nombre que llevo es justamente por mi abuela Elisa, ¿no? Y también, bueno, comencé a mirar esto de función, a lo mejor quizás esto descubrí después que hice la captura, todo, dije, ay, no agregué esto de la fecha en que fue sepultada en realidad, pero bueno, algunas cosas que descubrí, porque a veces pensamos, digo, en nuestra imaginación, esto que leía el hermano Hernando, que a veces nos quedamos con esto de que, bueno, son mis abuelos y yo tendría que incluir los datos de mis abuelos, sus hijos, y acá aparece, ¿no? Visto desde mis abuelos, aparecen sus hijos, está mi madre, aparece hasta la hija más chica, mi abuelo, pero resulta que en determinado momento, cuando yo crecí, comencé a tomar conciencia de lo que era la familia, mi mamá siempre hablaba de sus hermanas especialmente. Y había un hermano del que ella siempre se lamentaba. ¿Por qué? Porque ese hermano, cuando cumplió 15 años, se fue del lugar de donde estaba, o sea, donde vivía con mis abuelos, se fue y nunca más lo había visto. Entonces ahí digo, comencé a prestar atención y comencé a ver, ¿no? Esto que leía el hermano Hernán, que en realidad tenemos que ingresar absolutamente todos los datos. Entonces aquí están mis abuelos maternos, José Cruz, Elisa Marta, y resulta que mi abuela Elisa también tenía ella un hijo en soltera. Entonces él tiene que estar incluido dentro de, de mi árbol tiene que estar este Roberto Eduardo Campbell, porque es hijo de mi abuela. Es decir, datos del padre nunca encontré, pero sí, bueno, el de mi tío, que hace unos años ya también cruzó el velo en el 2019, pero bueno, él está junto a su madre. Y algo que me impactó muchísimo es que la esposa de él, y creo haberlo compartido en alguna de las clases, falleció en el mes de junio. Cuando yo ingresé el dato de ella, me aparecieron automáticamente algunos registros relacionados tanto con mi tío, de mi tío y de mi tía. ¿Está? Entonces eso también me impactó como para que ustedes vean lo intenso que es el trabajo del otro lado. Siempre pensaba que mis abuelos, o sea, se habían casado y que mi abuela era la esposa en primeras nupcias, ¿no? Que era la primera esposa de mi abuelo, pero resulta que no, había alguien más, esto otra vez, y siempre le llamamos esto, ¿no? Los regalos de Family Search, apareció esta señora que dije, ¿quién será esta señora? Hasta que comencé a leer y comencé a ver que era la madre de estos tres hijos mayores que mi mamá y sus hermanos. Entonces, absolutamente todo se nos pide que nosotros podamos ingresar. No es solamente porque tengo este parentesco de consanguinidad, no porque solamente por esto, por aquello. ¿Por qué? Hay una historia, digo, que es, no sé si decir engorrosa, pero nosotros siempre en la familia, cada vez que recordamos este evento, nos genera cierta risa y es como pensar, bueno, si yo tengo que hablar de parentesco. Cuando mi abuelo se casa con mi abuela,
Esta hija mayor acá, Alicia, conoció un hermano de mi abuela. Termina mi tía Alicia casándose con el hermano de mi abuela. Entonces no sabíamos si era la tía, si era si era la hija, si él era el yerno, si era el hijo. Digo, estas cuestiones de parentescos familiares, pero en realidad es como estuvieron hasta último momento juntos. Y digo, esta tía casándose con un supuesto tío, ¿no? Sí, a lo mejor quizás, bueno, en cuanto a sangre no tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro, pero bueno, terminaron casándose. Algo más, digo, de esta parte de mi historia tiene que ver con este tío Miguel. En realidad, cuando yo finalicé la misión, me vine a vivir acá a Buenos Aires, mi madre siempre se lamentaba, Trinidad, de este hermano que no podía conocerlo. Eh, Siendo ya miembro, había finalizado la misión, comencé a buscar, comencé a investigar hasta que pude dar con mi tío. Logré que mi madre pudiera venir y ellos me encontraron. O sea, sin darme cuenta en ese momento, aun cuando yo sabía que la historia familiar era parte de todo esto, sin darme cuenta, fui ese eslabón que ayudé a que estos dos hermanos se encontraran. Todo esto, digo, forma parte de esta investigación que hice hasta ese momento. Digo, unos cuantos años ahora, digo, en este tiempo, en este 2025, me doy cuenta de cuán importante fue que yo pudiese tener este conocimiento, digo, de saber de estos tíos. A ellas las conocí. Conocí a mi tío Miguel, conocí a los hermanos mayores de mi mamá, conocí al hermano por parte de su madre y vuelvo otra vez, ¿no? Fíjense que acá tenemos toda una parte de la historia familiar. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pueden abrir sus micrófonos. Ah, bueno, hermanita Carolina, esto de escribir con mayúscula. Hermana Marisela quiere compartir su historia. Está bueno que abran los micrófonos y puedan compartirla, que podamos escucharnos, porque eso también da más fuerza a esto y enriquece mucho más la clase. ¿Quiere compartir, hermana? Bueno, yo solamente me acordé que mi abuelo es Zacarías Cruz y de por parte del Cruz no encuentro genealogía. Antes los abuelos, yo no sé por qué, yo sí les preguntaba y sí le preguntaba y de dónde vienes y tu familia de dónde es y todo. Y me decía, váyase a jugar, ya no, así como no delata, váyase a jugar. No, ellos no contestaban, ellos no decían nada, como si fuera un gran secreto. Ujú, Entonces, pues me hizo que me acordara ujú. de que tengo que seguir investigando, solamente eso. Bien, muchas gracias. El nombre, o sea, Cruz, en este caso es nombre de mi abuelo. O sea, Ah, se llama nombre, Cruz. es nombre. Sí, sí, es nombre, no Ah, es apellido. El ah, apellido es no, el de mi abuelo Ujú, sí es apellido, Cruz. Cruz. No, no, el nombre de él es José Cruz. ¿Por Ah, qué ok. me ha puesto ese nombre? La verdad que ahora que le escucho a usted hablar, digo, bueno, ya tengo otra pregunta para comenzar a investigar, ¿no? Sí, porque Hermana, para mí es apellido, claro, es o sea, apellido, pero el también es primer apellido nombre. y Molina el segundo apellido, Ujú, porque sí, sí, por lo que platicamos al inicio de la clase, que exacto, uno o sea, Cruz es nombre, pero también es apellido. es apellido, exacto. Hermana Sí, Milagro, teníamos, oh, Buenas, hermanita. ¿cómo está? Claro, buenas. En cuanto a donde dice no hay acontecimiento de matrimonio, en una de las clases a veces no encontramos lo que es los acontecimientos de las partidas de matrimonio, pero cuando leemos las partidas de los hijos y salen como hijos legítimos, entendemos que ha habido un matrimonio entre Ujú, ellos.
Entonces, ponerlo como me ha pasado a mí, como un acontecimiento de matrimonio, jaló la partida de matrimonio en el caso de mi familiar. Sería bueno, al saber si los hijos son legítimos, el poner acontecimiento de matrimonio como matrimonio. Entonces, para que pueda venir registros, ¿no? Sí, el tema es, ahora que usted lo trae, trae ese dato, hermana Milagros, aunque usted no lo crea, tengo la partida del matrimonio. Yo no ingresé la fecha del matrimonio, porque saltó justamente con esto de los hijos, pero primeramente tengo la fecha de matrimonio. O sea, estaban ellos legalmente casados. Entonces acá ya me voy a agendar para agregar eso, porque en realidad lo tengo que hacer. O sea, hay datos que uno los tiene, por eso digo. A esto es a lo que se refiere la investigación, ¿no? Poder tener esto también, estos datos que son fundamentales, donde dice no hay acontecimiento de matrimonio, digo para ambos, ¿está? Pero está bueno, ya me lo agendé ahí esto de agregar las fechas de matrimonio. Ricardo, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a comentar, ¿no? Que Cruz, un apellido también aquí, sobre todo, me hizo acordar al hermano que teníamos en el templo acá, que era el boliviano, de apellido Cruz. Entonces, ese por un lado, pero a lo que están planteando es muy interesante. Es, es- es correcto que podamos tener certificaciones, buscar todos los certificados que podamos tener y subirlo para constatar de que realmente ese familiar que tenemos en nuestro árbol es realmente nuestra familia. Mm, Porque, ¿qué pasa si no tenemos nada que conste que es nuestra familia? Puede venir cualquier persona y poner cualquier cosa, porque, bueno, decir que es nuestro familiar y no, que no es nuestro familiar, y ahí después entramos en una problemática de confusión. Entonces, para mí, en mi sugerencia es que si faltan certificaciones, pidan, busquen, hablen, traten de encontrarlo. Justamente, eh, a partir de la clase del el trimestre último del año, dentro de lo que es la academia, voy a estar trabajando con todos los países en registros primarios, secundarios, para que ustedes sepan realmente dónde ir a buscar si no lo saben. ujú. De todos modos, digo, uno volvía hacia atrás porque esto de las notas de alerta también sirven, ¿no? De que si alguien quiere hacer la modificación o algo, ya está ingresado como nota de alerta que aparece así en color rojo, eh, que no se debe no se debe hacer modificación porque hay registros, dice, que muestran que, bueno, que es la persona, que es mi familiar y cualquier cosa, primeramente tienen que consultar, ¿no? Pero digo, eso como una manera de cuidar y proteger lo mío. Mi hermana, Entonces, sí, diga. ¿cómo le aparece esa notificación como alerta? Eso uno tiene que escribirla. Después vamos a ver si podemos ingresar en el árbol y vamos a activar. Esto creo que fue, no sé si el martes pasado o el anterior, que di acerca de algunos comentarios o notas que podíamos ir registrando y que queden, ¿no? Vemos si tenemos el tiempo, si no la clase está grabada, ¿sí? Pero esas notas son fundamentales, Bien, gracias. ¿sí? Bueno, ¿alguien puede leer esto? Documentación y evidencia. Yo le leo. Documentación y evidencia. Documentos clave. Actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Censos y registros militares. Obituarios y testamentos. Escrituras y otros documentos legales. Recursos visuales y orales. Fotografías familiares. Revisa también el reverso. Álbum, álbumes con contexto histórico. Entrevistas a familiares vivos. Grabaciones de historias orales.
Ujú. Entonces, esto que decía Ricardo, ¿no? Cuán importante es esto, que podamos hacer este rastreo de información. Em, Digo, teniendo nuestro árbol genealógico, hay muchos de los registros que van apareciendo y que al ir haciendo revisiones, siguen apareciendo esos registros sugeridos y en donde vamos encontrando eh, familiares nuestros, ¿no? Quizás registros que no los teníamos y bueno, de repente aparecen. Pero después digo, está bueno esto, por ejemplo, censos, registros militares, obituarios, documentos legales. Digo, si nosotros no nos juntamos en familia, no vamos a poder tener esto. Aunque a mí hay algo que me llama mucho la atención pensando, digo, en esto de mi propia familia, ¿no? Se ve que no éramos muchos de muchas fotos porque pensaba en mi abuelo, tengo una sola foto que es la que aparece ahí, y que puse como su foto de perfil, por así decirlo. Quizás mi abuela era más sociable, tenemos más fotos de ella, pero mi abuelo era como una persona muy reservada, no era de participar de eventos familiares ni nada por el estilo, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? No éramos tampoco de tanta información en la familia, ¿no? Bien, avancemos entonces. Vemos todo lo que tiene que ver con actas, censos, dónde puedo seguir buscando. Esto que decía Ricardo para el último trimestre, tener la opción y la posibilidad de hacer un mayor rastreo de información para poder conseguir más datos, ¿no? A veces pensamos que, bueno, no aparecen, pero están registrados. Creo que lo que nosotros necesitamos hacer es aprender y ver de qué manera hacemos ese rastreo. Contexto y detalles. A ver qué otras cosas podemos nosotros registrar. Si alguien puede leerlo, por favor. Le ayudo, hermana. Por Hermana, favor. tú, Irmita, pues. Te gané, Blanquita. Contexto y detalles de vida. Ocupaciones. ¿A qué se dedicaban? Conocer sus profesiones puede darte una idea de su estatus social, ubicación y estilo de vida. Lugares de residencia. ¿Dónde vivieron? Los cambios de residencia pueden indicar migraciones por trabajo, matrimonio o eventos históricos. Eventos significativos. ¿Participaron en guerras, migraciones masivas o movimientos sociales? Conecta sus vidas con el contexto histórico. También investiga su educación, religión y causas de muerte para comprender mejor patrones familiares. Excelente. ¿Alguien tiene algo para compartir? A lo mejor quizás antepasados que hayan pasado por algún evento significativo, alguna guerra, algo que haya hecho que tuvieran que mudarse. Yo les puedo contar algo que nos pasó con respecto a esto de tener contexto y detalle más de la vida para Sí. poder encontrar a algunos familiares de mi esposo. Ujú. Nosotros sabíamos que su abuelo, él había venido a cierto lugar de Neuquén y tenía estancia y todo, por lo que cuentan por lo que contaba mi suegra, o sea, sus nietos, ¿no? Así que un día empezamos a buscar censos en donde más o menos él podía residir y nos encontramos con que el censo del lugar lo había hecho él. Él había sido el que había estado censando a las personas, él firma el registro de censo. Entonces, por ahí creo que esto de buscar la historia de la persona en base a lo que podía llegar a ser es muy, pero muy útil. Después luego nos estancamos muchísimo y pasó como 2 o 3 años que no encontramos nada, 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 nada de él para atrás. Solo que era uruguayo y que había llegado ahí, que era hacendado, que sabía leer y escribir porque había sido quien había censado. Entonces, con esos datos, más lo que por ahí algunos contaban de que él había venido solo, de que supuestamente su familia era numerosa, eh, dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar donde más o menos dicen familias que que esté dentro del estatus que se consideraba el abuelo. Así que buscamos lugares cercanos a lo que decían, donde él vivía,
y encontramos gente con su apellido. Y dentro de eso eh, pudimos encontrar a todo un grupo familiar en donde él figuraba, pero como mucho más joven. Había llegado a la Argentina teniendo cerca de 35 años y figuraba con 18 años. Y luego pudimos, con todo esto de ir buscando contexto, encontramos toda la migración de su familia a la Argentina, a algunos a Buenos Aires, a otros a Neuquén y a diferentes lugares. Y de un día para el otro así, empezar como el ir viendo la historia de ellos, pudimos encontrar otros registros y nos dio más registros y más registros. Y de pasar 2 años estancados, llegamos hasta, ahora llegamos hasta el año 1400 y algo en la familia. Creo Mira. que esto de seguir lo que ellos hacen, dónde podían haber estado, cómo fue su movimiento y de la familia, ayuda un montón. Sé que es la mejor opción para poder encontrar a la familia. Excelente, hermana, muchísimas gracias. Esto que yo les decía al principio, ¿no? Creo que la investigación genealógica a nosotros nos ayuda a tamizar, ¿no? Como si fuese un colador, comenzamos a tamizar, a mover, a ver, bueno, qué otras cosas podemos descubrir. A veces nos quedamos solamente con determinadas cosas, y esto que decía la hermana, ¿no? También a veces como que tenemos el sentimiento de que nos estancamos, pero si comenzamos a ver, digo, con todos los avances de la tecnología, con todo lo que tenemos ahora, hay muchas más posibilidades de acceder a otros documentos. Ricardo, ¿habías levantado la mano? Sí, algo que quería compartir es, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a saber de parte de mis abuelos que él vivía en otra provincia y siendo parte del ejército, bueno, él se mudó en la conquista en aquella época y bueno, ahí en ese lugar nació mi mamá y después yo también me crié un buen tiempo en mi juventud y después de parte de lo que es mi papá también pasó exactamente lo mismo, viniendo de otros países y luego ya de Portugal, después vinieron a lo que es Brasil y después se instalaron en la parte de Corrientes en Argentina. Y es interesante porque todos esos datos me dieron unas informaciones que yo averigüé, que yo encontré en la investigación. Excelente, muy buen aporte también. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Avanzamos? Sí, yo pienso que todo lo que se ha dicho, hermana Silvana, soy hermana Betty Castro de Nicaragua. Sí, hermana Me Betty. escucha. Es lo correcto. Lo que pasa que también en las explicaciones que han dado los hermanos, ellos no encuentran nada, pero pienso que ellos se han olvidado de que en México hay muchos archivos de la iglesia en cada centro de historia familiar. Ellos deben de buscar ahí también archivos que se encuentran digitalizados y que pueden encontrar información, aunque sea no a toda la familia por la dicha que usted ha tenido de tener toda la familia, sino que poco a poco irlos encontrando. Porque, por ejemplo, sí, yo tengo bastante, pero he sido años de lucha porque no conocí a nadie, pero primero por la fe y la oración eh, me ha abierto las puertas el Señor y he encontrado a familiares que nunca los había conocido. Entonces, eso es muy importante porque para lograr la certificación y a no tener, se tiene que comenzar de la nada, comenzar con los familiares para que le puedan dar la información de quién era. Y hay muchos que no, los padres los abandonaron o murieron. Entonces hubieron circunstancias que ellos ni conocieron a sus padres. Entonces a veces hasta las amistades me ayudaron y, y por una persona, primero mi abuelita
en dónde, qué lugar podía estar mi abuelito. Él fue miembro de la iglesia, comencé en la iglesia y me decían, bueno, no se sabe si es Torre o es Galeano. Y así entonces encontré una partida, pero de Galeano. Pero después apareció en la iglesia que era Torres de León. ¿Cómo será esto? Entonces, hay que ir puntualizando parte por parte, porque Argentina, yo sé que Argentina mucho tiene información. Y después en la última conferencia iberoamericana de genealogía que estuve en Utah, me di cuenta que habían quemado muchos registros. Y es triste por lo que pasa también en Nicaragua. Pero es realmente ser minucioso parte por parte y recopilando información. Dedicando un cuadernito sencillo, ir anotando todos los pasos que usted ya ahora ha avanzado. Muy buena la información. Muchísimas gracias, hermana, por el aporte que hizo. Muchísimas gracias. Hermanita Gracias. Celia, Bueno, a mí me ha ayudado mucho hasta la familia mía, porque aunque no sean miembros, de parte de mi mamá principalmente, a ellos les gusta mucho su apellido y estar buscando de dónde viene y todo eso. Y por Bre. ejemplo, también un día yo estaba buscando en Google, no sé ni cómo se me ocurrió realmente, y en Google encontré una página que tenía muchas familias de donde ellos vienen, que es de Samaná, de aquí de República Dominicana, y tenía hasta de quién, el primero que vino aquí al país de ellos, y encontré muchos datos realmente. A veces cuando uno en verdad le pide al Señor y quiere trabajar con su historia familiar, uno va encontrando muchas cosas de lado que uno ni siquiera se imagina. mm, Asimismo, también me he encontrado con muchos documentos de todos ellos, hasta de matrimonio, de nacimiento. Tengo mucho guardado de defunción. Realmente, mientras más uno trabaja, más encuentra. exacto. Excelente, hermana Yendia. Muchísimas gracias por su aporte. Algo más que nosotros podemos registrar, ¿no? A veces es como que no siempre son datos que quizás podamos tenerlos en cuenta. Pensaba mientras los escuchaba, digo, hay muchas historias que uno cuando escucha que alguien más cuenta vienen a la mente, ¿no? Pero recuerdos, digo, ¿cuántos de esos momentos o de esos recuerdos los tenemos realmente registrados, ¿no? Creo que ese es el punto en donde a veces es como que faltaría darle una vuelta más, ¿no? O por lo menos a mí me pasa con mis propias historias, ¿no? Pensando en mi familia. ¿Alguien puede leer esto? Educación, religión, salud. Voy a ayudarle a leer, hermana, una educación y religión. Hermana Betty, ¿qué nivel de educación alcanzaron? ¿Asistieron a alguna universidad o escuela notable? ¿Qué religión practicaba? ¿Los registros parroquiales pueden ser fuentes valiosas? Claro que sí. Salud familiar. Investiga las causas de muerte cuando sea posible. Identifica patrones de salud familiar. Busca registros médicos históricos. Considera entrevistar a médicos familiares. Esto realmente yo quería ADN porque por sí soy identifico el ADN muy carísimo y no lo pude pagar para identificar enfermedades dentro de la familia, por ejemplo, los Torres. Ujú. Y mucho padecíamos y aún yo padezco de artritis. Mis tíos, uno murió de paludismo, otro de lo mismo, tan delgadito que falleció.
Y así todos padecieron de artritis. Digo yo, entonces eso es una parte de la genética de los Torres. Todos han padecido de lo mismo, pero que circunstancias económicas no podemos pagar muchas veces eso. Y máxime solamente con la comunicación familiar, como decía el hermano, es lo que a mí me ha ayudado grandemente. Y después, pero, porque las personas, por ejemplo, acá en Nicaragua, no usan los médicos, sino que utilizaron las hierbas, hojitas de que plantas medicinales, como el Señor dice en sus escrituras. Entonces, generalmente así se atendían las enfermedades y, y muchas personas no dejaban registro de nada de esto. Es dependiendo del desarrollo del país, del mismo desarrollo del país. Sé que Argentina ha tenido un buen desarrollo y tiene un buen registro de muchos de sus registros civiles. Sin embargo, han sufrido este, de estos registros que ustedes han tenido últimamente. Ujú. Pero hay que comenzar hasta de la nada, como lo hice yo, sin conocer a nadie. He logrado poco a poco y tener que viajar a Honduras, viajar a Costa Rica, viajar a los pueblos de las montañas para poder conocer a los familiares. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias por su aporte, hermana. Digo, Gracias. otra vez volvemos a esto, ¿no? Cosas que nosotros podemos registrar, cosas que podemos saber, pensando en esto, digo, de religión, especialmente digo religión, creo que el punto de partida, digo, en lo que es en mi historia familiar, soy yo, porque soy la que conoció el Evangelio y a partir de mí digo, bueno, eh, procuro, trabajo justamente en mi historia familiar, haciendo todo lo que sea posible, bueno, para que enviar tarjetas al templo, hacer obra por ellos, por los que ya han cruzado el velo y en realidad trabajar por los que están en este tiempo para que puedan aceptar el Evangelio, ¿no? Y después, bueno, esto de la educación fundamental, ¿no? Eh, Creo que a lo mejor quizás si uno mira hacia atrás pensando en lo que es en mi historia familiar, digo, a lo mejor eh, era una educación primaria, una educación secundaria. Creo que lo que hemos hecho, ahí sí ya participan mis hermanos, participo yo, es fortalecer la parte de la educación, ¿no? Y avanzar y darle una vuelta más y poder hacer mayores cosas, poder ser profesionales, poder estar preparados. Y digo, y los que vienen detrás nuestro, la invitación, digo, ya con mi esposo es justamente esto, ¿no? El aprendizaje, el estudio, digo, y de ahí de una u otra manera fortalecer aspectos que a lo mejor quizás no se tuvieron en cuenta en otros tiempos dentro de nuestra historia familiar, pero que bueno, en este tiempo consideramos que es de suma importancia, ¿no? Esto de la educación, la religión, poder gozar de buena salud, poder entender que bueno, la salud es una bendición para poder bendecir a otros, ¿no? Porque si somos ese eslabón fuerte, necesitamos salud para poder seguir trabajando en esto, ¿no? Eh, no sé qué piensan ustedes, si hay alguien que quiera compartir algo más. Hermanita Lerienis. Buenas hermanas. Realmente el escucharles me emociona y realmente sé que es importante llevar como todo. Es una de las cosas que he aprendido. Llevar un cuadernito y anotar toda la información necesaria y, y anotar como diría yo las historias. Para mí yo creo que es fundamental las historias, los relatos
de nuestros familiares mayores. El estar escuchando las historias de mis familiares personalmente me ha permitido encontrar muchos de mis antepasados, recordar cosas como, por ejemplo, de que mi mamá se llama Lérida y ella siempre decía que su abuelo, cuando llegó a Venezuela, siempre decía que cuando él vivía en España, él veía una isla que se llamaba Lérida. Él vivía siempre cerca de donde él vivía, él miraba esa isla y uno de sus sueños era poder estar allí. Y por eso le colocó el nombre a mi mamá. Y cuando empecé a ubicar, hermana, parece mentira, como un sueño, llegué a los registros, inmediatamente cuando, cuando leí la historia, vi es como una película de la historia que mamá me había contado sobre su abuelo y pude saber con certeza en mi corazón de que esos familiares que estaban lejos de nosotros, que no nos conocimos, pero que venían de España, claro, a raíz de la situación, no sé si recuerdan, la parte de historia también es importante, Ujú. de huyendo de la peste negra, si mal no recuerdo. Y wow, eso a mí me impactó. Y algo interesante que yo me imagino que también ustedes han podido observar es que parece como mágico. Generalmente los nombres se repiten. Los nombres de nuestros antepasados se repiten. Es como, ay, te voy a poner así porque se llama mi bisabuela, mi tatarabuela. Y cuando uno empieza a indagar, se da cuenta de que, ay, este se llamaba como se llama mi tío, como se llama mi papá, como se llama mi primo. Y realmente sé que es importante que estemos anotando lo más mínimo, los más mínimos detalles y que en su momento el Señor nos va a dar la guía y la inspiración para poder sentir que estamos haciendo lo correcto. Es cuando, me imagino, también les ha pasado a ustedes, cuando ubicamos las fechas que anteriormente lo hacíamos por aproximación y cuando llegó la magia, la tecnología, nos damos cuenta de que no estábamos tan distantes de la realidad, que la diferencia era 1 o 2 años. Y realmente estas cosas a mí personalmente me llenan de gozo, de saber que trabajando en esta obra puedo conocer y amar aún más a mis antepasados. Quiero dejar estas cosas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana, por lo que acaba de compartir. Algo que también podemos seguir haciendo, creo que ustedes han ido aportando, ¿no? Pero digo, no solamente con los que nos precedieron en este camino, sino también con los que tenemos en este tiempo y los que seguramente vendrán, ¿no? Ramas colaterales y descendientes vivos. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, hermana. Donde dice ramas perdidas, Por favor. listo, dice así. Buscar descendientes que se hayan perdido de vista interna. Seguir todas las líneas para encontrar sus descendientes vivos. Utilizar redes sociales, directorios telefónicos públicos o bases de datos genealógicos que permitan encontrar entre usuarios. Respeto a la privacidad. Siempre actúa con precaución y respeto a la privacidad cuando contactes con familiares vivos. Ujú. Excelente. Cuán importante es esto también, ¿no? Es decir, los que Mm. tenemos en este tiempo, a veces no con todos nos vemos,
No con todos tenemos el contacto como para decir, bueno, puedo hacer un seguimiento, pero digo, cuán importante es esto, tener en cuenta a nuestros descendientes vivos, las ramas perdidas, a veces es como que quedan ahí. eh, Nuestra historia familiar es permanente y es constante. A veces pensamos que la historia familiar solamente tiene que ver con el pasado, pero cada segundo, cada momento que nosotros estamos ingresando, cada momento que tenemos en nuestra vida en forma personal, en forma individual o aún con nuestros seres queridos, es historia familiar. Entonces, esto es lo que nosotros también tenemos que registrar, no solamente lo pasado, sino también este momento. Hermano Hernán, y creo que hermana Carolina Figueroa también puede ser. No sé si había levantado la mano o iba a leer. Mm. Ambas, sí, Ah, señora. bueno, Bueno, sí. pues algo, pues yo lo estaba leyendo antes de leer, anteriormente de leerlo, y me gustó algo que dice, siempre actúen con precaución. Pues me venía a la cabeza algo, tengo mi hermana que es menor que mi persona y mi hermana se sabe todo, mi hermana sabe toda la fecha de todos mi familia, ¿sí? Y aunque ella no es miembro, yo le puedo preguntar a ella y ella me da información de todo. Y yo le digo, pero usted cómo sabe todo si me dijo, yo no sé, pero mi cabeza la tengo como algo que se graba. Sí, entonces, esta semana con respecto a esto, lo que se dice por aquí con la privacidad, le decía, ve, pero ¿cómo se llama fulano de tal? Y me dice, ah, no, él nació tal fecha, esto y lo otro. Y la mamá, ah, no, él ya se llama así, así, así. Y volví y le decía, pero vos ¿cómo sabes? Le digo, Porque mi cabeza la tengo toda grabada aquí". Entonces vemos que sí, una parte de la privacidad a veces nosotros no sabemos cómo decirle a una persona o a un familiar, mire, yo necesito información y a veces nosotros podemos cometer un error, ¿sí? Pero a veces le podemos decir, no, es que yo necesito saber en qué año falleció mi tío, quiero encontrar, porque yo personalmente siempre lo digo, yo les digo a ellos, no, es que yo tengo mi árbol genealógico y se los muestro. Y me dicen, ¿y usted hace esto? Le digo yo, sí, yo lo hago porque a mí me gusta tener mi familia no está muerta, están vivos. Me dijo, ¿cómo así? Le digo, sí. Entonces me ponía a dar sus datos y a cada uno así, estando vivos ellos, me han dado información de sus hijos. Y mire, y es algo que sí me gusta, respeto a la privacidad. Entonces vemos que sí es importante y me gusta por lo menos en las redes sociales, yo a veces busco también. Y les doy buscando la fecha no, pero ahí se dijo, no es que esta fecha no, él tiene tanto, pero esta fecha está equivocada. ¿Sí? A veces no queremos darlos no, la fecha de nacimiento, pero mire que también debemos buscar nuestras ramas perdidas. Es decir, como el Señor dijo, hay en otros redines, tengo otros hijos y deben de conocer el Evangelio. ¿Sí? Más o menos la escritura dice así. Pero, y es la verdad, todos somos hijos y todos tenemos que encontrarnos de nuevo. Gracias, hermana Silvana. A usted, hermano Hernán. Hermana Carolina. Gracias, hermanita. Pues justo en este momento estoy viviendo lo que usted está explicando de tener en cuenta esos detalles y como esa información de más de la familia. La Ujú. abuela de mi papi se llamaba Ana Dolores y a ella le llamaban Lola. Y yo tengo un solo nombre y mi papi me marcaba los libros del colegio con Lola. Y yo, papi, pero ¿por qué Lola? O a veces me decía, me escribía Dolores y me ha dicho pues de que así le decían a mi abuela. Ahora justo pues iba a trabajar en mi genealogía y aparece un registro de Lola Perdomo y concuerda con ella. Entonces, miren que es como su apodo, pero es muy importante conocer esos otros datos que conocer a los familiares para poderlos identificar entre tantas personas con el mismo nombre. Fue muy bonito esa coincidencia. Excelente, Porque hermana. Gracias por sí, traerlo. sí, Muchas justo gracias. pensaba bien en ella. Fantástico. Digo, porque es esto también. Nosotros tenemos que conocer estos detalles, porque es verdad, a veces aparecen los registros y si no tenemos el detalle, si no tenemos o el apodo, si no tenemos algún otro apellido, podemos decir, no, no es, pareciera, pero no es, y terminamos dejando de lado ese registro sugerido.
Entonces es como que es preferible, digo, y esto ya lo hemos visto también en otras clases, en otras academias, es si no lo reconocemos, no lo identificamos, guardémoslo en la caja de herramientas que en algún momento nos vamos a acordar de ese registro. Eh, Muchas gracias, bueno, por todo lo que van aportando, ¿no? Y acá, bueno, otras ideas, tenemos la plataforma, digo, de árbol familiar, pero también tenemos otros recursos digitales. Puedo buscar en otras plataformas, ¿no? Digo, acá tenemos Family Search, Ancestry, MyHeritage, Find My Path, creo que dice, archivos estatales y provinciales, municipales, eclesiásticos, bibliotecas locales, sociedades genealógicas. Hay muchos grupos, digo, en las redes sociales que trabajan y hacen genealogía y a veces si uno tiene alguna pregunta, digo, hay cursos. Es decir, pensaba mientras escuchaba cuando cada uno de ustedes traía algo para aportar o compartir de esta clase, ¿no? Qué bendecidos y privilegiados somos todos los que estamos en este tiempo aquí en la tierra. Si el Señor nos ha preservado para este tiempo, fíjense cuántas bendiciones tenemos para poder buscar lo que nosotros necesitemos. Es simplemente tamizar, simplemente saber hacia dónde tenemos que ir, activar la brújula y decimos, bueno, por acá tengo que ir, acá voy a encontrar datos. Creo que, bueno, una de las hermanitas decía, ¿no? Esto de tener fe, la hermana Castro decía, ¿no? A veces no tenés nada y de la nada misma podés seguir encontrando. Entonces, estas son las sugerencias para poder hacer nuestra investigación, ¿no? Utilizar un buen programa o sitio web para organizar la información, ver relaciones, añadir notas, fuentes, documentos. Es lo que para nosotros representa la plataforma donde tenemos nuestro árbol genealógico, donde vamos guardando la información, donde la misma plataforma nos provee también de información, citas de fuentes, dice, muy importante, siempre anota de dónde obtuviste cada pieza de información para la validez de tu investigación. Como siempre digo, pensemos que no estamos trabajando para este tiempo, sino para cuando avancemos y los que vienen detrás nuestro puedan ver lo que vamos dejándoles nosotros. Y creo que eso es lo que podemos eh, agregar a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Dice visualización de la investigación. Un árbol bien documentado cuenta historias. La visualización efectiva de tu árbol genealógico permite ver claramente las ramificaciones, conexiones y patrones familiares a través de las generaciones. Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos para seguir trabajando? Comenzar con lo que sabemos, nos acordamos de la historia que nos contaban, me acordé, la hermana Caro decía recién, ¿no? El apodo de mi abuela, comenzar con lo que tenemos. Alguien dijo hoy, bueno, anotemos, registremos. Si no utilizo el cuaderno, tengo en mi árbol, puedo ir guardando todo lo que voy encontrando. Hay un espacio que se llama recuerdo, puedo escribir historias. Y dice, expande gradualmente. Ve ampliando tu investigación, generación por generación, documentando cada paso. Después dice, conecta y comparte. Establece contacto con otros investigadores familiares, comparte tus descubrimientos. A veces, bueno, puede pasar como en mi caso, no son miembros de la iglesia, pero yo sé que si me siento a hablar con una tía, me pasa los datos, esto que decía el hermano Hernán, pasan los datos detallados de todo lo que ellos tienen, como registros o bien lo que tienen guardado en sus memorias. Entonces, eso también sirve. A veces por naturaleza somos buenos investigadores y dentro de la familia, más allá de si son miembros o no, también tenemos muy buenos investigadores. Entonces dice, recuerda que la genealogía es un viaje continuo. Cada descubrimiento puede abrir nuevas puertas y conectarte con tu historia familiar de maneras inesperadas. Entonces, esta es la invitación para cada uno de ustedes.
que puedan trabajar, digo, en su propia historia familiar, que puedan descubrir. Historia familiar no es solamente lo que tenemos de nuestros antepasados. Nosotros, cada día que abrimos y conectamos nuestro árbol, eh, estamos haciendo historia familiar. Si damos enter, si colocamos un título, estamos haciendo historia familiar. Y que sí, forma parte de nuestro pasado, pero es un pasado muy próximo, no es tan lejano, pero igualmente le estamos dando sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la invitación desde investigación genealógica. Yo me siento más que bien porque en realidad eh, me invitó mi esposo a dar la clase porque la instructora, bueno, se había quedado sin luz, estaba muy complicada, entonces hice a tiempo para revisar, pero de todo esto, mi aprendizaje es que cuando yo me senté a trabajar y miré mi árbol, pude ingresar algunas cosas. Entonces, algo actualicé de mi árbol, que hay mucho más por hacer, totalmente de acuerdo, pero marquemos la diferencia. La invitación es quizás algunos de ustedes estuvieron mirando lo que tienen, a lo mejor otros van a esperar a finalizar y sentarse, pero marquemos la diferencia cada vez que participamos de una clase, de cualquier academia, hagamos algo más en ese árbol, para que realmente se actualice permanentemente. Hermana Milagros. Sí, hermanita, justo hoy día escuchando su clase me abrió más el panorama y pude poner en mi registro donde está mi padre lo que es su salud, cómo fue, qué enfermedades padeció y qué falleció, ¿no? La religión que practicaba y la educación, hasta en qué tiempo estudió y lo puse en notas, porque yo decía, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Estaba que buscaba y pues dije, ya, donde puse el lugar de sepultura también, dónde está, ¿no? En qué pabellón y en qué cementerio está sepultado. No lo veía como que debía ponerlo, pero yo decía entre mí, yo lo sé. Y qué mejor que de repente algún día mis nietos sepan de su bisabuelo, ¿no? Cómo se llama, qué tipo, cómo falleció, cómo era, ¿no? Es parte de conocerlo también. Y me gustó muchísimo, hermana, porque me abrió muy bien otra expectativa de mirar mi árbol genealógico. Muchas gracias. Exacto. No sé si está hermana Claudia, antes de que nosotros cortemos, pero preguntaba usted con respecto a las notas que uno puede ir registrando en detalles. En la parte de abajo dice notas, ¿sí? Usted ahí puede agregar notas y escribir. No sé si está hermana Claudia, pero era la que preguntaba. Sí, Porque yo acá para estoy. mis abuelos puse, por ejemplo, notas de alerta, ¿no? Se ha realizado, dice, lea esta nota de alerta, no modifiquen nada porque en realidad tengo los datos. Pero fíjese que hacia la derecha dice ayuda con la investigación, buscar registros y después dice notas en otro apartado. Entonces usted abre ahí y si quiere que sea de alerta, ahí tiene el cuadrito pequeño para tildar. Esto que decía la hermana también, escribir en notas, o bien en esto que tiene que ver con recuerdos, ¿no? Digo, tengo acá, solamente aparece mi abuela Elisa, pero bueno, si tengo algo escrito en algún lugar tiene que aparecer, algunos datos, hay cosas que tengo que seguir completando. Totalmente de acuerdo, pero bueno, este trabajo hay que hacerlo todos los días, hay que ingresar todos los días y hay que seguir modificando, ¿no? Em, muchas gracias, hermanos, por todo lo que aportaron. Bien, recordemos, me gusta, hermana Irma, lo que puso, ¿no? Conocer nuestro pasado es entender nuestro presente. Gracias a ustedes, hermanos, por lo que hicieron, porque la clase la hicieron ustedes con sus aportes, con sus experiencias, con lo que ustedes trajeron. Muchas gracias porque ayudaron con esta clase y vuelvo otra vez, algo que estoy aprendiendo y lo estoy aplicando. Mi historia familiar es cada momento que yo ingreso en el árbol y registro algo. Y quería compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.
Amén. Muchísimas gracias, hermana, por tu clase. Que uno aprende cosas nuevas. A veces uno dice, yo me sé muchas cosas, pero cada día aprendemos algo nuevo y cada día podemos trabajar más en nuestro álbum. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta hermosa clase. Si nos puede despedir en oración, por favor, hermana.